nacido y criado en La Ferrer, partido de La Matanza, una familia súper humilde, las changas y un montón de cosas que hacer para comer, ¿no? Para traer el plato de comida. Y hay mucha gente diciéndote, no estudies. Hola, ¿cómo estás? Soy Tere Cavado. Y yo, el doctor Rubén Aliú. Y juntos hacemos La Educación Transforma. ¿Comenzamos? Por favor. Gracias. Bueno, estamos con el licenciado Adrián Anacleto. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Gracias. No, gracias a vos por estar hoy acá. Te voy a presentar. Vos sos el CEO y fundador de Epidata. Bueno, Adrián, un gusto tenerte con nosotros. Encantado. Gracias por haber aceptado la invitación. Y me gustaría que nos cuentes un poco tu vida de tus inicios allá cuando eras chico, un poco para mostrarle a los jóvenes de hoy qué se puede hacer, cómo la educación los puede transformar. Bueno, primero que nada, gracias. Es un honor estar con ustedes. Gracias a vos. Un poco mi historia viene del lado, fui nacido y criado, en realidad no nací en La Ferrer, nací en Moreno, pero es la misma. Nacido y criado en La Ferrer, partido de La Matanza, una familia súper humilde, con mucha pelea, pelea con la vida, ¿no? Sí. Enfermedades en casa, el trabajo que tiene recibo de sueldo nunca existió, digamos, y sí las changas y un montón de cosas que hacer para comer, ¿no? Para traer el plato de comida a los 4 hermanos que somos. Desde ese lugar a mí me tocó trabajar desde muy chico. Recuerdo que mi primer trabajo creo fue a los 10 años y estoy bastante seguro que fue a los 10, no creo errarle por nada. Para los 12 ya había pasado por 2 o 3 trabajos distintos. Está bien, era un trabajo al que iba una vez por semana nada más, pero nada, era un trabajo real, hecho y derecho, donde descargaba y cargaba cajones de verdura, atendía a la gente, armaba bolsas, pesaba la mercadería que vendíamos en una feria que se hacía a la vuelta de mi casa, ¿sí? Así que nada, de ahí vengo, digamos, orgulloso, digamos, también. Seguro. De eso. Y vos, de muy chiquito, con tus primeros ahorros, vos te anotaste en un curso de computación, que a mí, te digo sinceramente, no solo que me encantó, sino que me emocionó, porque dije, tan chico, creo que tenías 12 o 14 años, con los primeros ahorros, lo invirtió en capacitarse. 12, sí. 12 años. Y te decía, wow, porque no me preguntaron estas cosas y veo que ahí hubo... Pero es que te emociona porque hubo cualquier otro chico va al kiosco, va a una juguetería, se compra ese juguete que deseó. Vos, un curso de computación. Yo creo que esto tiene que ver también con esas cosas que se dicen en la comida, ¿no? Con mamá o papá cuando estaba. Hay mensajes que uno escucha, porque, digamos, uno no trae esas cosas de ningún lado, y el ahorro era una de esas cosas junto con el estudio. No es que en casa se ahorraba, la verdad, en casa no se ahorraba, no había una cultura mucho del ahorro. Creo que nadie sabía ahorrar mucho, pero esa cosa del ahorro siempre fue mía. La verdad que me acuerdo que mi papá me decía que era viejo hucha, porque guardaba lo más que podía y dejaba en casa lo menos que podía. Esa era la verdad también, o sea, vamos a contar todo. En casa dejaba lo menos que podía y yo me quedaba con lo más que podía, y con eso me pagué, sí, mi primer curso. Ya ahí, en ese momento, yo ya había pasado por un par de trabajos y estaba en un supermercado trabajando. Y los sábados me dejaban los dueños del supermercado, una familia conocida de La Ferrer que tenían 3 hermanos, todos supermercados, me dejaban irme el sábado a estudiar computación, sí. Y ahí te diste cuenta que eras muy, muy bueno. Ahí me di cuenta que me era fácil. No, que era bueno. No, cuando venís de tan atrás, uno piensa determinadas cosas que están ahí, por más que nadie te las dice, pero uno se hace una idea del mundo.
Y la idea del mundo que me había hecho yo era una idea donde el que más tenía lo merecía más, donde ese otro al que yo no podía mirar a los ojos merecía más que yo, era más inteligente que yo, era más lindo que yo, más linda que yo, era más que yo, todo. Eso me llevó 40 años desconstruirlo. No lo construí cuando entré a la universidad, ni porque ahí era el mejor o de los mejores estudiantes. Que de vuelta era más chiquito, tenía yo 12 años y el resto de los chicos ya había terminado el secundario prácticamente. Seguramente no lo pagaban ellos. Ellos no pagaban, exactamente. Era el más chiquito y quizás el único que se pagaba, no sé si el único, pero el de mayor esfuerzo, digamos. Quizás el único que se pagaba con su propio dinero la formación en sistemas. Que era una formación relativamente básica, ¿no? En sistema, no era programación tan avanzada, pero sí, era programación. Podía ser sistemas mínimos de control de stock, por ejemplo. Y nada, ahí vi que había, me di cuenta que tenía facilidad. De hecho, recuerdo una vez que me pusieron un 6 y no me pusieron un 10. Y yo me enojé, lloré, grité, todo al profesor. No sé si lloré, era una persona con mucho carácter, pero me enojé mucho. Me enojé tanto que hice que fuera a hablar mi mamá de la injusticia que habían hecho. Y me acuerdo que el profesor, que se llamaba Mario Signorelli, le dijo, mirá, Adrián es un crack, no sé qué le habrá dicho, pero le dijo cosas lindas. Y dice, bueno, en algún momento va a nivelar, y como que le dijo que tenía facilidad para eso. Pero también le dijo algo muy interesante, que es, él va a avanzar mucho hasta que en algún momento se va a nivelar en algún nivel y eso le va a costar, porque en algún momento va a encarrilar. Y esas cosas me quedó. No tanto. No tanto, quizás más de adulto. Con los hijos fui socializándome un poco más, porque toda esa impronta de hacer tantas cosas también hace que determinadas cosas uno no las vea. Uno no ve barreras. Terminé siendo un soñador en algún aspecto, porque para mí el estudio me iba a sacar de donde estaba y era una fe, que siempre digo, fe ciega, pero esa fe ciega hace que vos cierres los oídos a un montón de cosas, ¿no? No es que no salía los sábados a bailar, mientras pude lo hice y tuve la vida social más amplia que pude hasta que venían los exámenes. Claro. Y hice todo lo que pude. No es que me restringí, pero bueno, llega un momento que tenés que decidir y hay mucha gente diciéndote no estudies, no vale la pena, y hay mucha gente diciéndote eso que querés hacer no se puede hacer, y siempre hay mucha gente diciendo eso, y no es porque la gente sea mala, es porque hay mucha gente que lamentablemente tiene un chip distinto, que donde nada se va a poder, donde todo es malo. Porque no fue un camino fácil. No, que va a ser fácil para nada fácil. Fue un camino muy difícil, de mucho sufrimiento, de mucho laburo. Yo sí terminé la universidad en tiempo y forma. La terminé antes de lo que da el tiempo en una universidad, en una facultad donde el promedio de años para recibirse era 10, 15, o sea... yo ¿Vos lo hiciste en 5 años? En menos de 5 años y uno más con el CBC. En la UBA. Adrián, una pregunta, porque me parece que tu vida, lo que relataste, es muy bueno que lo escuchen los chicos jóvenes que tienen hoy 10, 12 años, como tuviste vos en un momento, y vean a dónde llegaste. Y también otra cosa es que hay algo, una relación con una maestra que te orientó. ¿Cómo fue? Que es algo que les pasa a muchos chicos con los docentes. Me parece que sería bueno que lo escuchen. Una profe. Para los pibes y pibas... nada, el ejemplo está. El ejemplo no soy yo, el ejemplo son cientos, miles de personas que por ahí, bueno, no tuvieron la misma carrera y tuvieron una mejor o
o no sé, no es ni mejor, distinta, o sea, pero la cantidad de maestros que tenemos hoy recibidos en La Matanza, la cantidad de gente que está trabajando, gestionando redes sociales, que está trabajando en periodismo, que está trabajando en un montón de cosas súper interesantes y que pasó por lo mismo. Y el mensaje es: no lo hagas tanto por vos, hacelo pensando que 12 años es difícil pensar que tenés hijos, pero hacelo por los demás. O pensá que con eso vas a ayudar a tu vieja, a tu viejo, pensá que algún día vas a tener hijos. Si hoy sufrís y no te gusta algo que estás viviendo, la mejor manera de que eso no le pase a tus hijos es que vos elijas un camino distinto del que viste en casa. Exacto. Porque es así, lamentablemente. No porque papá y mamá hayan hecho algo malo, sino porque no pudieron. O sea, papá y mamá vienen con un bagaje de cosas. Y en este mundo todos llegamos a hacer lo mejor que podemos. O sea, poca gente no hace lo mejor que puede. Y, Adrián, la relación con una maestra que es la que te orientó, te llevas bien, ¿no? Eso vino, sí, en el secundario. Terminando el secundario, yo quería... En el momento de elegir la carrera, yo quería estudiar 20 cosas. Había 2 que no quería. ¿Cuáles? Abogado y medicina. Ah, mira. Abogado porque, bueno, tenía muchos prejuicios. Yo, perdón, abogados. Y no tenía parientes abogados. Entonces yo sabía que tampoco me iba a ser tan fácil la carrera de abogacía, ni iba a conseguir trabajo tan fácilmente. Y medicina porque era muy difícil. Medicina sabía que no tenía en casa las cosas necesarias para estudiar medicina, en el sentido de que es una carrera súper sufrida, necesitas un corazón mucha vocación, enorme. Medicina. Si no tenés vocación... Sabes que hasta los 40 años, 30 y largo, no tenés un ingreso, así que esas 2 las había descartado. Mucha facilidad para la computación. Sí, sí, también hubo una maestra del secundario que me dijo que me había equivocado de carrera y que tenía que seguir humanas. Yo creo que no me conocía mucho, porque no me fue mal y porque no sé si me hubiese ido tan bien en humanas. Y esta profe del secundario, se llamaba María Elena Gorosilo, falleció, pobre. Ella era un poco mala conmigo, era media guacha. Porque me reprobó, en matemática me reprobó en todas. Y me reprobaba y yo le iba a discutir y no entendía el sustento de la reprobación. Y después cuando me recibí y terminé, me dijo que me lo hacía a propósito, ¿sí? Y a ella le pregunté dónde estudiar. Y cuando me decidí por sistemas, que me gustaban todos, pero sistemas era siempre... Yo quería programar, hacer robots, esas cosas. Ver cosas que anduvieran. Que por otro lado, eso es lo más lindo de la programación, ¿no? Hacer algo que anda, hacer algo que la gente usa, hacer algo que ves a un pibe jugando con algo que vos hiciste y es tipo, wow, haces cosas que andan, eso es hermoso. Sí, eso es lo más lindo de mi carrera, es eso. De lo que elegí para estudiar es eso. Es claro, es que haces cosas que andan. Y lo más frustrante es cuando algo no anda, digamos, pero eso es lo más lindo. Y esta profe le dije... Ella dos enseñanzas nos dio. Una fue para todos los alumnos, esta fue para mí. Pero la que fue para mí fue esto de preguntarle dónde estudiar, ¿no? Yo había ido a otras universidades, qué sé yo, y ella me dice, yo le digo, che, ¿cuál es la mejor? Y ella me dijo la UBA, porque había estado en la UBA. Y me dijo, y no la UBA, exactas. Hay 2 carreras de sistemas. Ella sabía las carreras. Hay 2 carreras, anda exactas, anda allá. Y fui. Y hubo otra cosa más que me pasó en exactas. El primer día que fui al CBC, mi primer clase, entra una persona a matemática. Bajo el pelo largo, ¿no? No, yo tenía el pelo largo, sí, yo obviamente tenía el pelo largo. Creo que no dejaron ninguna foto de esa con el pelo largo porque me decían el indio. Cuando trabajé en Diarios y Noticias también, y hubo un periodista que me bautizó el indio a mis espaldas. Yo volví llorando de la primera clase de análisis matemático de la facultad, o sea, me senté en el colectivo, que por suerte viajé sentado, apoyé la cabeza en el vidrio y me puse a llorar porque la profe había dibujado una parábola, había dibujado una función en el pizarrón y dijo, bueno, como todos saben, esto es x cuadrado. Y yo dije, ¿cómo todos saben? ¿Cómo todos saben? No lo sé. Claro, y fue como
wow, no había entendido nada. Y venía de sacarme 10 en una escuela nocturna, obviamente, con todo lo que eso implica en la Ferrer. Y volví, la fui a buscar a ella y le dije, no entiendo nada. Fuimos a la biblioteca de la escuela, sacó los libros de primero a quinto de matemática y me los dio y me dijo, cuando no entiendas algo, vení. Y me senté con los libros. ¿Del CBC me estás hablando? No, de primero a quinto del secundario. Wow. Me dio los 5, así. Y me dijo, tomá. Estudiá toda la matemática que tenías Cuando que haber no visto en 5 algo, años. Vení, sí. No fui nunca, pero me estudié todos los libros. Cuando terminé se los devolví e hice el CBC en un año. Aprobé matemática, al final creo que fue un 7 y fue mi nota más baja de todas las materias del CBC. Tuve 10 en álgebra, 10 en física. Digamos que constancia, disciplina y constancia, o sea, porque eso no se logra. Yo agarré todos si los no hay... libros, hoja a Claro. hoja, página a página, de principio a Con fin. mucha Sí. disciplina, con mucha constancia y con muchas ganas. Sí. Puede ser. Motivado, estaba Y fe. con ganas de Mucha hacerlo. motivación, Tenés que creer que con sí. ganas de salir, claro. Hay una cosa, o sea, uno puede no tener fe judeocristiana, puedes tener, pero fe en vos tenés que tener, fe en algo tenés que tener, fe en que las cosas al final del día, si haces las cosas bien, te tiene que ir bien. No podés regalarte, no podés entregarte tan fácilmente. Tenés que creer que hacer las cosas Aparte bien. vos creías mucho sirve. porque tus primeros ahorros fueron para un curso de Sí, sí, sí. computación, tus segundos ahorros te compraste tu computadora y después pusiste, eras muy jovencito cuando pusiste Creo que tenía una academia. 17. Contalo vos. Tenía 17, estaba en quinto año todavía y puse puse un instituto de computación en el centro de la Ferrer, a 2 cuadras del otro instituto, para competirle. Quedaba los que alguna vez lo vieron en la calle Piedrabuena. ¿Y quiénes daban la clase? Yo daba las clases, yo era el que daba clases y tenía un socio comercial que era el que conseguía clientes y bueno, fue el que falló finalmente. Me falló el socio comercial. Ahora, fue un fracaso, pero también es un ejemplo de que más allá del fracaso que tuviste, vos seguiste y llegaste a lo que es hoy, ¿no? Como la empresa, tu empresa fue decepcionante porque Claro. yo cuando abrí el instituto renuncié a mi trabajo. Yo trabajaba en un supermercado. Claro. Y cuando abrí el instituto renuncié y cuando cerré el instituto me quedé sin trabajo. Y sin fue ahorros, la única porque etapa los de mi ahorros vida. los habrás puesto Sí. ahí. Fue la única etapa de mi vida sin trabajo. Venía de trabajar desde los 10 y yo me recuerdo llorar por días por no saber qué hacer. Qué sé yo, o sea, ahora lo pienso y era un nene, ¿no? Y veo chicos de 17 años y digo, pucha, era un nene, ¿no? Eso no está bien, no quiero normalizar eso de ninguna manera. Eso no está bien, merecemos, los pibes, las pibas Sí, merecen obvio. otra cosa, no es eso. Pero sí, recuerdo llorar y recuerdo sentir el dolor de lo que es no tener laburo. Y eso sí me conmueve bastante, ¿no? Una persona sin trabajo me conmueve. Qué fuerte lo que estás diciendo. El dolor de lo que es no tener laburo es un dolor. Sí, es un Realmente dolor, es el muy no saber qué fuerte. hacer. Por suerte, un amigo, no me olvido más, que consiguió... Había ido a Pompeya, de Pompeya a la Ferrer, hay todo un tren que casi termina en Pompeya. Hay que bajar antes, en Lugano creo que había que bajar, o en Pompeya, no, en Estación Pompeya. Y había visto que buscaban gente para limpiar galpones. Entonces me dijo, y nos fuimos 10 pibes de la Ferrer a limpiar galpones. Empezamos limpiando unos galpones que estaban llenos de basura, porquería, vivían punks ahí adentro. Entonces había que limpiar los colchones, una cosa horrible. Limpiando ahí, y esas son las vueltas de la vida, limpiando ahí viene el dueño del que regenteaba a toda esta gente, qué sé yo, y nos contrataba y nos changueaba, y dice, ¿quiénes saben de albañilería? En mi vida había hecho nada. Y mi amigo también, ahí los dos. Terminamos trabajando en Polka.
nos lleva a Polka a limpiar los estudios, porque estaban destruyendo había unas canchas de pádel, estaban sacando las canchas de pádel, haciendo los baños, y ya se filmaba en Polka, ¿sí? A los 2 días se dieron cuenta que no sabía nada de albañilería, pero como sabía sumar, restar y tenía alguna idea de algo, me pusieron el pañol a ordenar las herramientas. Y hubo un momento más que con mi amigo Tata, que hicimos el secundario juntos, y lo vi el fin de semana porque nos juntamos a festejar el cumpleaños de otro amigo, Marce, que también trabajó ahí conmigo. Todos queríamos estudiar, de hecho siguieron estudiando, qué sé yo, y había que hacer una escalera. Y nadie sabía cómo hacer una escalera caracol porque se estaban complicando con las medidas. Y nosotros agarramos ahí una escuadra, número, qué sé yo, y dijimos, mamá, se hace así. Cuando nos vieron haciendo eso, los dueños, nos empezaron a pedir otras cosas y al final terminamos haciendo decorados. Trabajo un poco. O sea que trabajé haciendo decorados y con esos ahorros hice el CBC. Y pegamos buena onda con uno de los socios de Adrián Suar, que si no me acuerdo mal se llamaba Gabriel Blanco, me parece, no quiero errarle a los nombres, pero el tipo venía y nos preguntaba y se habían como encariñado con nosotros, entonces nos invitaba a trabajar él. Y después terminamos trabajando y haciendo cosas para Polka. Y eso te ayudó también en la época de tu carrera, o sea, el CBC y después sí, con ese ahorro me hice el CBC. Pero también habla de la mentalidad de uno y del otro. Cuando vos tenés ganas de hacer cosas, los del otro lado te escuchan. Claro. Porque hubo algo que hizo que esta persona se acercara a nosotros. De hecho, recuerdo tener una charla con esta persona, que no quiero decir mal su nombre, porque no lo recuerdo bien, que estaba asombrado de que fuéramos a estudiar en la universidad y estuviéramos trabajando ahí haciendo eso. Claro. Y creo que eso lo convocó a esto. Ahora, si yo no le contaba lo que estábamos haciendo, si esa conversación no se daba, si no cruzábamos palabras, eso no pasaba. Y ahora lo llevamos a el día de hoy. Claro, tu empresa, el nombre Epidata, y después ¿qué es lo que tiene tu empresa hoy? Porque lo que invirtió la universidad o el gobierno en la universidad que te permitió llegar a donde llegaste, si no para vos hubiese sido imposible, si hubiese estado arancelada. Y hoy, ¿a dónde pudiste llegar? ¿Y qué beneficio trajo eso, no? Hoy Epidata emplea 800 personas, más de 400 en Argentina. El resto distribuidos por diferentes países de Latinoamérica donde estamos en 10 países, creo, más o menos, en Estados Unidos también, con clientes y epidaters, le decimos nosotros a la gente que trabaja con nosotros, a los colaboradores. Yo no recuerdo el número, se los voy a pasar para que... Por favor. Pero más de una vez hice la cuenta, cada tantos años, de hecho me siento a hacer la cuenta de cuánto pagamos en impuestos, porque tengo esta idea de que si cada cual hace lo que tiene que hacer, el sistema funciona, y Argentina tiene un sistema genial, porque nuestro sistema es genial, tiene educación pública, tiene salud pública, tiene un montón de cosas que son buenas. Y yo soy capitalista y me voy a morir capitalista y creo en el capitalismo, pero también creo en la educación pública. No son cosas que van a contramano, no, son parte de un modelo. Son paralelas. Totalmente, son las bases. O sea, la universidad pública, ¿cuántas cosas le dio a este país? Le dio de todo, o sea, le dio escritores, noveles, y le dio empresas como la nuestra. Que emplean... Tienes 800 empleados en blanco, claramente, en blanco, 400 en nuestro país, los proveedores, en blanco, claro. más todos los todo proveedores, lo que terciarizás. más todos los colaboradores. Cuando miramos otro número que hacemos es cuántas familias viven de Epidata, independientemente de si son empleados o no, cuántos sueños. Hay una cosa, no me quiero ir de la pregunta, pero hay una cosa muy fuerte. Nosotros, el primer día que un empleado nuestro fue papá antes que los socios. Y ese día que nos enteramos que Emilio iba a ser papá, nos sentamos a hablar entre nosotros y decir, che, ahora hay una familia que no es nuestra familia, que depende de nosotros, con un pibe o una piba que está viniendo en camino. Y ahí hay algo de hacer las cosas con responsabilidad. Y no es que sos la Madre Teresa o Gandhi, es, pucha, hacete cargo, porque si vos te haces cargo de eso, dormís tranquilísimo a la noche. Yo duermo bárbaro. Hay gente que me pregunta, ¿dormís mal? No, duermo bárbaro. Yo todos los días me levanto y sé que estoy haciendo lo mejor que puedo y de la manera lo más correcta posible.
Así que lo que hemos pagado en impuestos, seguramente no, recontra pagó el estudio. Pero no es lo único, digamos, que hacemos más. Y tengo esta idea de que en verdad cada cual tiene que hacer lo que debe, o sea, sin tratar de hacer, o sea, a ver, como universidad, ¿estás funcionando bárbaro? Si no estás funcionando perfecto, no te metas a hacer consultoría, porque no es función de la universidad hacer consultoría, maestro. No. La universidad es formar. Y entendemos, ¿no?, todas las cosas que pasan en Argentina que hacen que, bueno, que los profes no tengan para comer tampoco, que ganen 2 mangos, que tengan que hacer consultoría para vivir, o sea, todo eso lo entendemos. Pero ojo, porque cuando nos desviamos e institucionalmente ponemos a la universidad a competir con el sector privado, te estás metiendo en un rol que no es el tuyo. Es universidad. Ni hablar de los políticos que no hacen lo que tienen que hacer. La función y la vocación que quizás debería ser el honor más alto. Y vos dijiste, ¿sí? Yo me he bajado algunos reportajes tuyos, decís que si no hubiese sido por la educación pública en todos los niveles, primario, secundario y universitario, porque vos has transitado claramente todos los niveles, hoy no tendrías esta empresa, claramente, duda, no dándole trabajo a 800 personas. De hambre no me estaría muriendo, estoy seguro. Quizás tendría una cadena de kioscos, no lo sé, o pollería y un mercado como mi hermano, o no sé, algo hubiese hecho. Pero sin duda esta empresa no existiría, seguro, sin duda el impacto que generamos no existiría, y sin duda no me daría, hay un gustazo que me estoy dando ahora con la empresa. Aprender a aprender. Que es el aprender a aprender, sí. Contalo, por favor. Yo tengo un tema con el tema de RC, que es muchas veces que escucho la palabra RC, sobre todo en las grandes empresas, digo, ok, estás haciendo RCE, ¿qué te mandaste? Decir lo que es RCE. RCE, responsabilidad social empresarial, ¿no? Esto que tiene un logo y un lugar en las multinacionales y se dedican de hacer alguna cosa. Yo digo, pucha, no es función de una empresa para mí hacer eso. La función es que hagas tus cosas bien. ¿Estás pagando bien impuestos? Y que no evadas impuestos. Claro, ¿estás pagando bien impuestos? ¿Estás empleando a la gente como se debe? ¿Le estás pagando lo que podés? ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer? Bueno, haz RC. Y si bien no creo tanto en eso, hay muchas cosas que termino haciendo y terminamos haciendo en Epidata como un motor. Porque de vuelta, cuando haces las cosas bien, hay un montón de impacto que podés tener. El aprender a aprender es uno de ellos, pero una de las cosas que le sorprende a la gente de nuestro trabajo, de mi equipo de gestión, es que en el equipo tenemos una jubilada, uno a punto de jubilarse, una chica de 34 años, y son todos mis equipos, todos reportan a mí y tienen más o menos el mismo nivel incluso de salario y de responsabilidades, ¿sí? Gente de 55, hombres, mujeres, una persona boliviana, una persona venezolana, ¿sí? Antes había una peruana. ¿Y por qué pasa eso? Y por ejemplo, nosotros no miramos ni el sexo, ni la edad, ni la universidad donde estudió en el CBA hasta el final. Lo que sabe. Tratamos de sacarle el sesgo. Entonces, cada vez que le decimos a una persona que tiene que dejar un trabajo para venir a trabajar con nosotros, hay una charla interna y ocurre esa charla de decir, che, ¿están seguro que esa persona va a estar un poquito mejor acá que allá? Porque si a los 3 meses o a los 6 meses le va mal y se tiene que ir y la desvinculamos, se quedó sin lo que tenía y sin esto. Eso es hacer las cosas con responsabilidad. El aprender a aprender es mucho más. El aprender a aprender es... durante 20 años hicimos un programa de capacitación donde formamos chicos en sistemas, y esos chicos, tenemos casos hermosos de pibes que, no sé, mamá maestra, papá recolector de residuos y terminó laburando en Silicon Valley y le va bárbaro. Un chico que era verdulero. Perdona, capacitado por Epidata gratis. Aprender a aprender. No, por otro programa. Por otro programa. Más simple, perdón. Más simple. Pero ese fue la semilla del aprender a aprender. ¿Y dónde lo sacaste? ¿En la web entran a la web de Epidata? Epidata, sí. Aprender a aprender. ¿Y en aprender a aprender cuánto se aprender notaron? A aprender dijimos, che, ¿por qué una capacitación para 20 personas todos los años y no hacemos algo que sea masivo? Porque nosotros veíamos que en estas capacitaciones se inscribían 4.000 personas.
se escribían 4.000 y seleccionaban 20. 20, 30, 40 con toda la furia, y a trabajar entraban 10. Entonces dijimos, che, no pensemos en que entren a trabajar, pensemos que entren los que puedan. Los capacito nomás. Pero hagamos una capacitación abierta en lo que es lo más importante para mí, si querés, mi mayor enseñanza o aprendizaje de vida, que es lo más importante de la vida es aprender a aprender. O sea, lo más importante no es aprender sistema, aprender a usar la calculadora, es aprender a aprender. Lo que me dio exactas y la UBA fue eso. Me enseñaron a aprender. Toda la vida. Entonces dije, che, esto es lo más importante que yo aprendí en la vida, aprender a aprender. Estaría bueno dejar esa semillita de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como inteligencia artificial está tan de moda, enseñémosle a la gente a gestionar redes sociales, utilizando inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial que la usen para aprender a gestionar redes sociales. Y juguemos con eso. ¿Hay un límite de edad? Me voy a anotar. No hay límite de edad. Sí, no hay límite de edad. Ya vamos por la 5ª clase. Se anotaron más de 10.000 personas. Va a haber, supongo que otra me vas a avisar. Supongo, por acá está César, que es nuestro gerente de marketing. Si él quiere, el año que viene, por ahí lo hacemos de vuelta. César, obvio. Se anotaron 10.000 personas. A la primera clase y se subieron, porque es vivo, se hace por vivos de YouTube, no quedan grabadas. A la primera clase se subieron durante el transcurso de la clase unas 2.000 personas, 2.000 y pico. Y desde que empezó, sistemáticamente hay 1.000 personas que hacen termina la clase y hay examen. ¿Mayoría argentinos? No, hay de todo. Mayoría argentinos, sí, pero hay de todos los países porque lo hicimos abierto. Tenemos un montón de gente de Venezuela, tenemos un montón de gente de Uruguay, porque en Uruguay se copó, el gobierno se copó y nos apoyó, y las empresas privadas de Uruguay se coparon y nos apoyaron. Entonces nos pidieron hacer el evento cerrado para Uruguay. Y lo estamos haciendo gratis. Vemos cuando se hacen las cosas bien, él lo dijo en todo el programa, las cosas salen bien. Sí. Hubo una universidad de Colombia que nos apoyó también. Entonces en Colombia hay muchos inscriptos. Y lo súper copado es que hay 1.000 pibes y pibas que todos los días o cada día de capacitación terminan y hacen el examen. Y lo vienen haciendo todos los días. Adrián, te tengo que ir despedir, fue un gusto enorme. Por favor, no dejes de avisarme. Cuando empiezan a aprender. Doctora, usted lo veo. Adrián, la verdad, un placer tenerte acá, y creo que lo mejor que fue de esta entrevista para mí es el ejemplo que vos sos para muchos jóvenes, no importa, desde los 10 años, como fuiste vos, hasta aquellos que están por terminar la escuela media, la universidad. Digamos que es posible con esfuerzo y dedicación y si te gusta. Creo que a veces los jóvenes piensan que esto no es posible. La idea nuestra con Teresa es mostrar hechos reales que demuestren que esto es verdad. Esto es tu vida real, no la inventamos. Muchísimas gracias. Y estoy muy feliz con mi vida real, con mis hijos hermosos. Y toda tu familia debe estar exactamente. Muy feliz. Hago cosas que no son trabajo también, muy completa, nado, compito. Estoy muy feliz de lo que logré, por suerte. Y la UBA, excelencia. Y la UBA fue, sin duda, me dio todo. Incluso uno de los grupos más grandes de amigos que tengo viene de ahí. Te tengo que despedir, doctora. Usted lo veo la semana que viene. Gracias. Ustedes me tengo que despedir. Gracias, Adrián. Pero antes quiero decirles que si la educación transformó tu vida, comunícate con la producción y contanos tu historia. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, buena semana para todos.